La energía sexual no es pecado, es potencia mal comprendida. A veces, cuando la noche se faz densa y el silencio toma la casa, algo se agita dentro de ti. Es un pulso tenue, una vibración que se esconde en tu vientre, un susurro que no sabes nombrar. Desde pequeño, o quizás desde otra vida, te enseñaron a temer ese fuego, a tapar ese deseo, a sentir culpa por lo que late en tu sangre. Dijeron que era sucio, dijeron que era peligroso, dijeron que podía manchar tu alma. Pero nadie te contó que ese mismo pulso es, en realidad, la chispa divina que anima cada célula, cada idea, cada sueño. Tal vez hoy cargues un cansancio sutil que no sabes de dónde viene, una nostalgia que no tiene nombre, un peso ahí, justo en el centro del cuerpo, donde nace la vida, donde despierta el placer. El cuerpo guarda secretos que la mente no se atreve a tocar, historias de vergüenza, memorias de represión, huellas antiguas que se transforman en bloqueos silenciosos. Es como si poco a poco el fuego de tu esencia hubiera sido cubierto por capas de miedo. Bruce Lipton nos recuerda que las creencias heredadas modelan cada expresión del cuerpo, moldean cómo respiramos, cómo sentimos, cómo nos abrimos o nos cerramos a la vida. Cuando negamos la energía sexual, el cuerpo reacciona, cambia su química, altera su biología, se adapta a la represión. Y lo que fue creado para ser fuente de alegría, de creatividad, de expansión, se vuelve un territorio de tensión y de dolor. Neville Goddard decía que todo lo que reprimimos en la imaginación se manifiesta distorsionado en la realidad, que aquello que negamos dentro se convierte afuera en carencia, en sufrimiento, en conflicto. Tal vez lo que tanto temes en tu sombra sexual no sea perverso ni roto, sino apenas un deseo espiritual mal comprendido, esperando tu mirada para transformarse en luz. Hoy vamos a mirar ese lugar oscuro con ojos nuevos. Vamos a entrar en el territorio de la sombra sexual no para juzgarla, sino para comprender que dentro de ella habita no solo el placer negado, sino también el poder de crear, de magnetizar, de transformar tu realidad. Porque la energía sexual no es enemiga de tu alma, es quizás el puente más sagrado entre tu humanidad y lo divino. Y si respiras, y si cierras los ojos, tal vez puedas sentir ese fuego. No te pide que lo domines, no te pide que lo destruyas, solo te pide calor, mirada, presencia, solo te pide volver a casa. Lo que no aceptas de ti controla tu energía sin que lo sepas. Hay cosas que preferimos no mirar, partes de nosotros que aprendimos a enterrar bajo capas de normalidad, de costumbre, de moral. Nos convencieron de que reprimir era controlar, que negar era un acto de fuerza, que domar el deseo era signo de pureza. Pero la verdad, aunque duela, es otra. La represión no trae control, trae fragmentación, trae olvido de lo que somos. En algún momento de tu vida, quizás cuando apenas descubrías tu cuerpo, alguien sembró una semilla de vergüenza, una palabra dura, un gesto de desprecio, una mirada cargada de miedo. Desde entonces, cada vez que la energía sexual quiere brotar, algo dentro de ti la empuja de vuelta a la sombra. Se vuelve un susurro prohibido, un anhelo que no sabes dónde guardar, un nudo en la garganta, un peso en el pecho, una tensión constante que no se resuelve. El cuerpo no olvida, guarda cada instante de censura, cada juicio, cada miedo que creíste necesario para sobrevivir o agradar. Esas memorias, aunque invisibles, generan bloqueos vibracionales que se sienten como si algo faltara, como si tu vitalidad estuviera encerrada detrás de un muro que no logras derribar. Bruce Lipton explica que la epigenética muestra cómo el ambiente emocional modifica la expresión genética, que lo que vives, lo que temes, lo que rechazas, cambia literalmente cómo tus células se comportan. Lo que parece apenas un recuerdo o una emoción, en realidad moldea el modo en que tu biología responde al mundo, y las zonas de tu cuerpo ligadas al placer, a la creatividad, a la presencia vibrante de la vida, se cierran cuando la vergüenza se convierte en hábito. Y aquí aparece una verdad que puede doler, pero también puede liberarte. Tu sombra
no es tu enemiga, no está aquí para destruirte. Es apenas la parte de ti que fue exiliada, la parte de ti que sigue esperando ser reconocida, amada, integrada. Es esa flor cerrada que aprendió a sobrevivir en la oscuridad, pero que aún sueña con sentir la luz. Cuando niegas lo que eres, lo que rechazas se queda, pero no en silencio. Se convierte en tensión, se convierte en impulsos que no comprendes, se convierte en ansiedad, o en apatía, en rabia o en melancolía, porque lo que no aceptas de ti termina controlando tu energía sin que lo sepas. Y entonces la pregunta inevitable surge, como un eco en tu pecho: ¿cuánto de tu dolor actual nace de lo que un día decidiste no mirar? ¿Cuánta parte de tu fuego sigue esperando ser abrazada para, finalmente, devolverte la vida que mereces sentir? La energía sexual reprimida no desaparece, se distorsiona. Existe un mito profundo, casi invisible, que ha atravesado culturas, religiones y generaciones. Creer que negar el deseo es un camino de pureza, de elevación espiritual, de virtud moral. Pero la naturaleza no entiende de dogmas, el cuerpo tampoco. Lo que callas no muere, lo que reprimes no se disuelve en el aire. La energía sexual no es solo un impulso erótico, es un motor primario, un reservorio de vida que empuja cada creación, cada inspiración, cada instante de presencia luminosa. Es la corriente sutil que enciende tu risa, tu instinto, tu capacidad de amar. Cuando se bloquea, esa energía no se vuelve luz, no desaparece como un pensamiento cualquiera. Busca salidas, se retuerce en pasillos inconscientes, se transforma en compulsiones, en sabotajes que no comprendes, en frustraciones que hieren tus relaciones y tu relación contigo mismo. Lo que se niega tarde o temprano encuentra un modo de expresarse, pero de forma distorsionada, cargada de dolor, de carencia, de urgencia. Joe Dispenza nos recuerda que el segundo chakra, ese centro de energía en la zona baja del vientre, es un núcleo de carga electromagnética vital. Cuando lo bloqueas, cuando lo niegas, se genera incoherencia entre lo que dices querer manifestar y lo que realmente vibra en tu campo energético. Es como si intentaras construir un hogar sólido sobre un terreno que tiembla sin cesar. El resultado es confusión. Dices desear amor, pero sientes miedo de entregarte. Buscas conexión, pero te retraes. Anhelas placer, pero lo condenas en silencio. Y ese conflicto interno se refleja afuera, en relaciones rotas, en la sensación de que la vida te pasa de largo, en esa tristeza que no sabes de dónde nace, pero que parece acompañarte siempre. Reprimir no es limpiar. Reprimir es empujar el fuego al sótano de la conciencia, esperando ingenuamente que no queme nada. Pero el fuego, cuando no se le permite brillar, quema en la oscuridad, y lo que un día pudo ser fuente de alegría y creatividad se vuelve un grito sordo que interrumpe tu paz, que te susurra en los momentos de silencio, que te recuerda que algo dentro sigue esperando despertar. Tal vez no se trata de anular el deseo para ser puro, sino de mirarlo con claridad para, por fin, darle un cauce consciente, un lugar sagrado, un espacio de aceptación, porque todo lo que niegas de ti termina convirtiéndose en un peso que arrastras, aunque no puedas verlo, y todo lo que miras de frente comienza poco a poco a transformarse en fuerza viva. Erro espiritual oculto, confundir castidad con claridad vibracional. Hay una confusión sutil que muchos arrastran durante años, casi sin notarla. Se disfraza de virtud, de evolución, de búsqueda sincera por lo divino. Se presenta como castidad, como desapego, como control absoluto sobre el cuerpo y sus impulsos. Pero debajo de esa aparente pureza, muchas veces se esconde miedo, desconexión, culpa camuflada de espiritualidad. Desde hace siglos nos han dicho que para acercarnos a Dios, al universo, a lo sagrado, debemos negar lo terrenal, reprimir lo carnal, silenciar el deseo. Nos enseñaron que la energía sexual era peligrosa, un desvío del camino correcto, algo que debíamos dominar o ignorar para alcanzar la luz. Pero esa creencia, por más antigua que sea, no nos hace libres. Al contrario, nos fragmenta. Nos hace habitar un cuerpo que no sentimos plenamente. Nos llena de tensión,
Nos empuja a fingir una serenidad que no nace de la aceptación, sino del miedo a lo que llevamos dentro. La verdadera claridad vibracional no nace del rechazo, no crece en la negación del instinto, crece en la presencia consciente, en la mirada que reconoce el deseo sin necesidad de actuarlo compulsivamente, pero también sin condenarlo, porque negar lo que somos no limpia nuestro campo energético. Solo crea una grieta entre el alma y el cuerpo, entre lo que anhelamos y lo que creemos merecer. Greg Braden recuerda cómo las tradiciones ancestrales usaban la energía sexual no como obstáculo, sino como puente hacia lo divino. Sabían que ese fuego no era sucio, sino sagrado, que como cualquier fuerza vital puede construir o destruir según el nivel de conciencia con el que se sostiene. La clave no está en suprimir el fuego, sino en aprender a contenerlo con amor, en darle un cauce donde la culpa no envenene su esencia. Muchos confunden el silencio del deseo con la paz interior. Creen que el cuerpo inmóvil es señal de pureza, pero la verdadera pureza no es la ausencia de deseo, sino la presencia despierta en medio de la pulsión. Es saber mirar el fuego sin miedo. Es habitar el cuerpo sin juzgarlo, sin reducirlo, sin convertirlo en enemigo. No se trata de actuar cada impulso, de dejarse arrastrar por cada emoción. Se trata de permitir que el cuerpo vuelva a confiar en sí mismo, de reconocer que cada latido, cada chispa de placer, cada anhelo que nace en el vientre, es parte del camino de regreso a la totalidad, porque lo divino no se revela solo en el cielo, habita también en la tierra sagrada de tu carne, y solo cuando abrazas ese lugar, el alma descansa en la coherencia, y la luz encuentra un hogar donde encenderse sin miedo. Encuentro íntimo con tu sombra en 3 pasos. Hay un momento en el que el silencio deja de ser refugio y se convierte en un puente hacia lo que más tememos mirar. Ese momento suele llegar cuando el dolor pesa demasiado, cuando la ansiedad parece un fantasma que no se disipa, cuando la distancia entre lo que eres y lo que anhelas se vuelve insoportable. Es ahí, en ese borde, donde la vida te ofrece la oportunidad de regresar a ti, de sentir el cuerpo no como enemigo, sino como un templo herido que pide luz. La sombra sexual no se sana con fórmulas rápidas ni con teorías abstractas. Se sana con presencia, con escucha, con un permiso profundo para abrir puertas que han estado cerradas mucho tiempo, y aunque cada camino sea único, existe un gesto universal que el cuerpo entiende, la pausa compasiva que deja de huir de lo que duele. Bruce Lipton explica que al cambiar la percepción, cambian también los procesos bioquímicos del cuerpo, que aquello que antes generaba tensión, poco a poco comienza a transformarse en apertura, en confianza, en un campo vibracional donde el placer no amenaza, sino nutre, porque el cuerpo responde a lo que creemos. Y cuando dejamos de creer que el deseo es sucio o peligroso, el cuerpo empieza a relajarse, a florecer en un pulso de vida nueva. En ese espacio de quietud, algo se afloja. Quizás broten lágrimas, quizás surja un miedo antiguo que pide ser mirado, quizás sientas un calor inesperado en el pecho o en el vientre. No busques excitarte, no busques negar lo que aparece, solo respira, observa, permite, porque lo que estaba en la sombra solo quiere ser visto, tocado, sostenido en tu conciencia. Este gesto no es un acto de rendimiento, es un acto de amor radical. Es sentarte frente al espejo del alma y decirte, sin prisa, sin exigencia, ya no voy a rechazar lo que vive en mí. Y cuando esa decisión se siembra en tu campo energético, cuando el cuerpo comienza a sentirse seguro otra vez, la energía sexual deja de torcerse en rincones ocultos y vuelve a integrarse al flujo natural de tu vida. No se trata de buscar placer inmediato, se trata de reintegrar tu fuerza creadora al lugar sagrado de tu conciencia, de dejar que el cuerpo recupere su dignidad vibracional, de recordarle que no tiene que temerse a sí mismo, de aprender a sostener tu fuego con el mismo amor con que sostienes tu respiración, porque cada vez que eliges mirar tu sombra sin huir, le devuelves un poco de luz, y cada vez que la nombras sin juzgarla,
Esa sombra deja de ser amenaza y se convierte, lentamente, en un aliado silencioso que te recuerda que no estás roto, solo estabas escondido de ti. Tu sombra sexual es una flor cerrada, esperando calor para abrirse. Imagínate una flor que lleva años bajo la tierra, cubierta de piedras, aplastada por el peso de los miedos heredados, de los silencios impuestos, de las culpas que no te pertenecen. Esa flor ha sentido a veces la luz filtrarse entre las grietas, pero aprendió a cerrarse para sobrevivir, para proteger su ternura, para evitar el dolor de ser cortada antes de tiempo. Así es tu sombra sexual, una parte de ti que no nació oscura, sino que fue empujada a la penumbra. No porque fuera mala, sino porque en algún momento el calor se volvió amenaza, la luz se convirtió en juicio, el deseo se confundió con peligro, y así, poco a poco, fuiste aprendiendo a tapar ese fuego, a cubrir esa flor con capas de miedo y vergüenza, hasta olvidar que seguía viva, latiendo en silencio. Pero una flor no se abre con violencia, no florece por fuerza, por mandato o por negación de su propia naturaleza. La flor se abre con calor, con sol, con tiempo, con espacio seguro para expandirse sin temor a ser aplastada de nuevo. Tu sombra sexual no quiere destruirte, no quiere arruinar tus relaciones, ni robarte la paz, ni manchar tu alma. Quiere ser reconocida como lo que es, potencia espiritual olvidada, chispa divina disfrazada de impulso humano. Quiere recordarte que tu cuerpo no es enemigo de tu alma, sino su instrumento más sagrado. Cuando dejas de luchar contra esa parte de ti, cuando abandonas la batalla interna que lleva años robándote fuerza, algo empieza a transformarse. El miedo se suaviza, la culpa se deshace. El impulso deja de empujarte a actuar sin conciencia y se convierte en un canto interior que te conecta con la vida misma. No te iluminas negando tu sexualidad, te iluminas abrazando lo que en ella fue herido, lo que aprendió a esconderse, lo que creíste peligroso porque nadie te enseñó a sostenerlo con amor. Esa flor cerrada no necesita tu represión, necesita tu ternura, porque cuando la miras sin vergüenza, cuando la tocas con compasión, cuando dejas de juzgarla, ella deja de sabotearte y comienza poco a poco a abrirse, a exhalar su perfume único, a recordarte que dentro del placer también hay luz, dentro del deseo también vive Dios, y que lo sagrado no está en destruir el fuego, sino en aprender a danzar con él, sin miedo a quemarte, pero también sin volver a enterrarlo en la oscuridad. No se trata de controlar tu deseo, sino de devolverle su alma. Quizás en este instante algo dentro de ti se mueva. Tal vez una voz antigua susurre que no es seguro confiar en ese fuego, que soltar el control podría destruir todo lo que has construido. Tal vez sientas un nudo en el pecho, un eco de las creencias heredadas que dicen que el deseo es peligroso, que amar tu cuerpo es traicionar tu camino espiritual, que la pureza solo se alcanza negando lo que vibra en tu carne. Pero la ciencia y la experiencia nos muestran otro camino. Bruce Lipton revela que la biología del cuerpo reacciona directamente al campo emocional. Cuando reprimes tu energía sexual, no creas paz, creas un estado químico de estrés, de alerta constante. Tu sistema nervioso se prepara para una batalla que nunca termina. Tus hormonas fluctúan en un mar de tensión. Tu corazón late desconectado de tu respiración, como si siempre te faltara algo que no sabes nombrar. Neville Goddard lo decía sin rodeos: el deseo es el lenguaje del alma. Reprimirlo es negar el canal por el cual lo divino se expresa en tu humanidad. Negarlo es cerrar la puerta por donde la chispa creadora entra en tu vida, se enraiza en tu cuerpo, florece en tu realidad cotidiana. A veces lo que más tememos dentro de nosotros es lo que guarda el mapa hacia nuestra libertad. La sombra sexual no es un monstruo que acecha desde la oscuridad. Es muchas veces la parte más pura y genuina de lo que fuiste obligado a exiliar por miedo a tu propia grandeza. Integrar esa fuerza no significa perder el control. Significa reconocer que tu capacidad de crear, de magnetizar, de manifestar, está íntimamente ligada a la parte de ti que aprendiste a callar. Significa usar esa potencia con conciencia,
transformarla en arte, en ternura, en presencia amorosa que se refleja en todo lo que haces. Y tal vez la pregunta más importante que puedas hacerte ahora sea esta: ¿y si aquello que tanto temes, esa parte que siempre consideraste peligrosa, vergonzosa, imposible de reconciliar, fuera en realidad la llave para abrir la puerta de la vida que has soñado? Respira. Permite que esa flor dentro de ti comience a sentir el calor de tu mirada. No se trata de actuar cada impulso, ni de perderte en lo que emerge. Se trata de sostener tu fuego con dignidad, de devolverle su alma, de permitirte florecer completo, sin fragmentos ocultos, sin condenas secretas. Porque toda sanación verdadera comienza cuando dejas de huir de lo que sientes y decides, en cambio, sentarte junto a tu sombra, mirarla a los ojos y recordarle que ya no está sola, y que lo que un día creíste tu oscuridad más temida, quizás sea el portal luminoso hacia la versión más libre, más amorosa y más poderosa de quien realmente eres. Quizás hayas sentido, mientras escuchabas cada palabra, que algo dentro se removía. Una parte de ti que por años permaneció enterrada, en silencio, esperando un permiso que nunca llegó. Esa parte no busca dominarte, no quiere desordenar tu mundo, no quiere convertir tu vida en caos. Lo único que pide, en el fondo, es ser vista con ojos limpios, sin el peso de antiguas culpas, sin la vergüenza que aprendiste a cargar como un escudo contra tu propio fuego. Bruce Lipton nos recuerda que el campo emocional, esa red sutil que conecta tus pensamientos, tus creencias y cada célula de tu cuerpo, es el espacio donde la biología reacciona, se adapta, florece o se contrae. No es lo que sucede afuera lo que determina tu realidad interna, sino la vibración que sostienes dentro de ti. Y cuando la energía sexual es vista como un enemigo, el cuerpo se tensa, el corazón se encoge, la vida pierde color. Neville Goddard decía que el deseo es el puente entre lo humano y lo divino, que lo que ansías profundamente no es un error ni un capricho, sino la voz misma de tu alma intentando recordarte quién eres, guiándote hacia la versión más auténtica de tu ser. Tal vez lo que siempre creíste tu parte más oscura sea, en verdad, el fragmento de tu espíritu que aún no ha sido tocado por la ternura de tu conciencia. No se trata de actuar cada impulso, de soltar todo sin cuidado. Se trata de abrir espacio dentro de ti para que esa energía encuentre un cauce de amor, de presencia, de conciencia lúcida. Y entonces la pregunta queda, como una semilla que germina despacio en tu corazón, ¿y si la parte de ti que más temes, esa parte que aprendiste a rechazar, fuera la llave que abre la puerta hacia la libertad interior que has buscado toda tu vida? Quizás no tengas la respuesta ahora. Quizás la flor dentro de ti necesite más tiempo, más silencio, más calor para abrirse. Está bien, no hay prisa, porque la verdadera sanación no ocurre por imposición, ni por miedo, ni por urgencia. Nace cuando te permites sentir sin condena, cuando eliges mirarte sin velo, cuando decides, con suavidad, honrar lo que eres, exactamente como eres. Y en ese gesto humilde, en esa mirada que abraza en lugar de rechazar, comienza a florecer una nueva forma de libertad. Una libertad que no depende del mundo externo, ni de dogmas, ni de viejas promesas de pureza. Una libertad que respira en cada célula de tu cuerpo, que vibra en cada susurro de placer, que brilla en cada instante en que decides estar completo, sin fragmentos negados, sin batallas internas, sin más guerra contra lo que sientes. Porque tal vez, solo tal vez, lo que tanto buscabas afuera estaba todo el tiempo esperando por ti en la parte de tu alma que aprendiste a llamar sombra. Y ahora, con la luz de tu mirada, con la ternura de tu presencia, esa sombra puede volverse el camino de regreso a casa.